¿Qué está pasando en mi casa?, grité con toda la fuerza que mis pulmones pudieron reunir. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar en mi pecho. Justo frente a mí, arrodillados junto a la puerta principal de mi propia casa, estaban mi hijo Roberto y mi nuera Patricia, con herramientas en las manos intentando forzar la cerradura. Una enorme furgoneta de mudanzas estaba aparcada justo delante de mi jardín, con la puerta trasera abierta y algunos de mis muebles ya cargados dentro. Mamá, se suponía que ibas a estar de viaje 2 semanas. Roberto se puso completamente pálido, como si acabara de ver un fantasma. Las herramientas cayeron de sus manos con un estruendo metálico que resonó en el silencio de la tarde. Suegra, nosotros solo queríamos. Patricia tartamudeó, sus ojos saltando nerviosamente entre la furgoneta y yo, buscando desesperadamente alguna excusa creíble. Pero déjenme contarles cómo llegué a este momento. Déjenme contarles cómo un simple cambio de planes se convirtió en la revelación más dolorosa de mi vida. Mi nombre es Rosa María Martínez Navarro, aunque todos me llaman Rosita. Tengo 67 años y soy viuda desde hace 5 años. Mi marido Ricardo fue el amor de mi vida durante 42 años de matrimonio. Cuando falleció, pensé que nunca volvería a sentir ese tipo de dolor profundo y desgarrador. Me equivoqué, porque el dolor que sentí aquella tarde, viendo a mi único hijo intentar robarme, era diferente. Era una traición que cortaba más profundo que cualquier otra cosa. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra. Me desperté temprano, a las 6 como siempre, preparé mi café con leche y revisé mi maleta por tercera vez. Llevaba meses planificando este viaje. Mi hermana menor, que vive en Sevilla, había insistido en que fuera a visitarla. Rosita, necesitas salir de esa casa. Necesitas distraerte, algo diferente, me decía por teléfono cada semana, y tenía razón. Desde que Ricardo murió, apenas había salido de esta casa que construimos juntos, donde criamos a Roberto, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde vivimos toda una vida. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada habitación contaba una historia. El taxi llegó puntual a las 8 de la mañana. Eché un último vistazo a mi hogar, cerré la puerta con llave y guardé el juego de llaves en mi bolso. Roberto sabía que me iba. Le había contado del viaje hacía 2 semanas. Incluso había venido a visitarme el día anterior para despedirse y desearme buen viaje. Ahora entiendo que aquella visita tenía un propósito completamente diferente. El aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, estaba abarrotado como siempre. Hice el check-in, pasé el control de seguridad y me senté en la sala de espera con mi libro favorito. Mi vuelo estaba programado para salir a las 11 de la mañana, pero a las 10:30 una voz anunció por los altavoces que nuestro vuelo había sido cancelado debido a problemas técnicos con la aeronave. Ofrecían reprogramarnos para el día siguiente, pero algo dentro de mí simplemente dijo: vuelve a casa. No puedo explicar exactamente qué era. Tal vez intuición de madre, tal vez el instinto de una mujer que ha vivido lo suficiente como para sentir cuando algo no está bien. Pero decidí no esperar. Agarré mi maleta, salí del aeropuerto y llamé a otro taxi para que me llevara de vuelta a casa. El viaje de regreso duró 40 minutos. Miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares de mi barrio en Chamartín, pensando que tal vez podría intentar tomar el vuelo al día siguiente, o quizás era una señal de que no debía viajar en absoluto. Ricardo siempre decía que yo era demasiado supersticiosa, pero él también creía en las señales del destino. Cuando el taxi giró en mi calle, algo llamó inmediatamente mi atención. Había una furgoneta grande aparcada justo frente a mi casa. Era una de esas furgonetas de mudanzas que se alquilan por días. Mi primera reacción fue pensar que tal vez algún vecino se estaba mudando, pero a medida que me acercaba, mi estómago se retorció.
La furgoneta estaba aparcada exactamente frente a mi entrada y la puerta trasera estaba abierta. Pagué al taxista y bajé del coche con mi maleta, sintiendo que cada paso pesaba más. Mis piernas temblaban ligeramente. Algo estaba terriblemente mal. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Caminé lentamente por el sendero de entrada, y fue entonces cuando los vi. Mi hijo Roberto, mi único hijo, el niño que crié, al que alimenté, al que abracé cuando tenía pesadillas. Estaba arrodillado en mi puerta con una herramienta en la mano, y junto a él, su esposa Patricia, sosteniendo un destornillador, ambos completamente concentrados en forzar la cerradura de mi casa. Durante un segundo, mi mente no pudo procesar lo que estaba viendo. Simplemente me quedé allí paralizada, observando una escena que parecía sacada directamente de una pesadilla. Detrás de ellos, dentro de la furgoneta, pude ver algunos de mis muebles. Reconocí mi mesita auxiliar antigua, la que había heredado de mi madre. Reconocí las sillas del comedor que Ricardo y yo compramos en nuestro 10º aniversario. Fue entonces cuando grité: ¿Qué están haciendo en mi casa? Roberto dejó caer las herramientas y se puso de pie tan rápido que casi pierde el equilibrio. Su rostro pasó del shock al pánico en cuestión de segundos. Patricia se quedó congelada, el destornillador todavía en su mano, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Mamá, se suponía que ibas a estar de viaje 2 semanas, tartamudeó Roberto, y pude ver el sudor formándose en su frente, aunque no hacía calor. Mi vuelo fue cancelado, dije, mi voz temblando por una mezcla de shock, incredulidad y una rabia que comenzaba a hervir dentro de mí. Pero eso no responde mi pregunta. ¿Qué demonios están haciendo intentando entrar a la fuerza en mi casa? Suegra, nosotros solo queríamos. Patricia intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Solo querían qué? Mi voz subió una octava. Solo querían entrar y robarme. Solo querían llevarse mis cosas mientras yo no estaba. Miré hacia la furgoneta de nuevo, más de cerca esta vez. No eran solo mis muebles. Podía ver cajas, bolsas, objetos envueltos en mantas. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuánto tiempo habían estado esperando a que me fuera para vaciar mi casa? No es lo que piensas, mamá. Roberto finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil, patética. Podemos explicarlo. Entonces explíquenlo, dije, cruzando los brazos sobre mi pecho, intentando controlar el temblor que recorría todo mi cuerpo. Explíquenme por qué mi propio hijo está intentando forzar la entrada a mi casa. Explíquenme por qué hay una furgoneta de mudanzas llena de mis pertenencias. Explíquenme por qué siento que mi corazón se está rompiendo en 1000 pedazos en este mismo instante. Roberto miró a Patricia, y en ese intercambio de miradas pude ver todo lo que necesitaba saber. Habían planeado esto. No era un impulso, no era un malentendido. Era un plan deliberado, calculado, esperando el momento perfecto para ejecutarlo. Mamá, déjame explicarte. Roberto dio un paso hacia mí, pero yo instintivamente retrocedí. Ese gesto, ese pequeño movimiento de rechazo, pareció herirlo más que cualquier palabra. Las cosas han estado difíciles para nosotros últimamente. ¿Difíciles? Repetí, mi voz llena de incredulidad. ¿Y eso te da derecho a robarme? No te estamos robando. Patricia finalmente encontró su voz, aunque sonaba defensiva, casi agresiva. Somos familia. Pensamos que podrías ayudarnos. ¿Ayudarlos? Solté una risa amarga que ni siquiera reconocí como mía. ¿Ayudarlos vaciando mi casa mientras no estoy? Sin siquiera preguntarme, sin mi permiso, caminé hacia la furgoneta. Necesitaba ver con mis propios ojos qué más habían tomado.
Con cada paso que daba hacia ese vehículo, sentía que caminaba hacia mi propia ejecución. Me subí por la rampa trasera y comencé a inspeccionar el contenido. Mi corazón se hundía más con cada objeto que reconocía. Estaba el juego de porcelana que Ricardo me regaló para nuestro 25º aniversario. Las lámparas antiguas que compramos juntos en aquel mercadillo hace 30 años. Los cuadros que colgaban en el salón, incluido el que mi madre pintó antes de morir. Libros, adornos, hasta la vieja radio que perteneció a mi padre. ¿Cuánto? Pregunté sin voltear a mirarlos, mi voz apenas un susurro. ¿Cuánto esperaban conseguir vendiendo toda mi vida? Mamá, por favor. La voz de Roberto sonaba rota detrás de mí. Me di la vuelta para enfrentarlos, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por mis mejillas. Tengo una pregunta muy simple, Roberto. Solo una pregunta, y quiero la verdad. ¿Es esta la primera vez? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto no podía mirarme a los ojos. Patricia se mordía el labio inferior, mirando fijamente al suelo. Respóndeme, exigí, mi voz temblando. ¿Es esta la primera vez que entran a mi casa sin mi permiso? Nosotros. Patricia comenzó, pero Roberto la interrumpió. No, finalmente admitió. Hemos venido antes. Quando ibas ao supermercado, quando visitabas a Flora, quando ibas a tus citas médicas. Me apoyé contra el lateral de la furgoneta. Necesitaba algo que me sostuviera porque mis piernas amenazaban con ceder. ¿Cuántas veces? No lo sé, mamá. Varias veces en los últimos 3 meses. 3 meses. Durante 3 meses había estado viviendo en mi casa, sintiéndome segura, sintiéndome en mi hogar, mientras mi propio hijo entraba y salía como un ladrón. Todas esas veces que sentí que algo estaba fuera de lugar, todos esos momentos en que pensé que me estaba volviendo olvidadiza, imaginando que había dejado un objeto en un lugar diferente. No había sido mi imaginación, había sido real. ¿Qué se han llevado? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Antes de hoy, ¿qué otras cosas tomaron? Patricia y Roberto intercambiaron otra mirada, esa comunicación silenciosa de parejas con secretos compartidos. Cosas pequeñas, murmuró Patricia. Cosas que pensamos que no notarías de inmediato. ¿Cómo qué? Insistí, sintiendo la rabia burbujeando en mi pecho de nuevo. Algunas joyas, admitió Roberto con una voz apenas audible. Unos candelabros de plata, algunos libros antiguos que pensamos tendrían valor. Cada palabra era como un puñetazo directo a mi corazón. Las joyas de mi madre, susurré. Los pendientes de perlas que me dejó antes de morir. El collar que llevó en su boda. Pensé que los había perdido. Busqué por toda la casa durante semanas. Los necesitábamos, mamá. Roberto intentó justificarse. Teníamos deudas que pagar. Entonces deberían haberme pedido ayuda. Exploté, mi voz resonando por toda la calle. Soy tu madre, Roberto. Si necesitabas dinero, si estabas en problemas, podrías habérmelo dicho. Pero en lugar de eso, decidiste robarme. Decidiste traicionar mi confianza de la peor manera posible. Sabíamos que no tenías mucho dinero, intervino Patricia, su voz tomando un tono defensivo de nuevo. Siempre dices que tu pensión apenas cubre las cosas, que tienes que cuidar cada euro, y eso les da derecho a decidir por mí, grité. ¿Eso les da derecho a entrar a mi casa como ladrones y tomar lo que quieran? Bajé de la furgoneta y caminé hacia la puerta de mi casa. Necesitaba entrar. Necesitaba ver qué más había sido violado.
qué más había sido tocado por manos que pensé que me amaban. Saqué mis llaves con manos temblorosas y abrí la puerta. El interior de mi casa parecía normal a primera vista, pero cuando miras de cerca, cuando conoces cada rincón de tu hogar, puedes ver las ausencias. Podía ver los espacios vacíos donde solían estar mis cosas. El estante donde guardaba la colección de figuritas de cristal de mi abuela estaba vacío. El armario donde Ricardo guardaba su colección de relojes antiguos tenía las puertas abiertas y los estantes desnudos. Caminé hacia mi dormitorio como en trance. Roberto y Patricia me siguieron a distancia, sin atreverse a acercarse demasiado. Abrí el cajón de mi cómoda, el cajón donde guardaba mis tesoros más preciados. Estaba prácticamente vacío. El relicario, dije, mi voz sonando hueca. Muerta. El relicario de oro que Ricardo me regaló para nuestro último aniversario juntos. Tiene fotos de los dos cuando éramos jóvenes. ¿Dónde está? Silencio. ¿Dónde está? Grité, girándome hacia ellos con una furia que nunca había sentido antes. Lo vendimos, admitió Patricia en voz baja. Hace 2 semanas. Necesitábamos pagar el alquiler, o nos iban a desahuciar. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Ese relicario era lo más preciado que tenía. Era el último regalo de Ricardo, la última pieza física de nuestro amor que podía sostener en mis manos. Y lo habían vendido como si fuera cualquier objeto sin valor, sin importancia. ¿Cuánto? Pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. ¿Cuánto consiguieron por él? 200 euros, susurró Roberto. 200 euros. Habían vendido 42 años de matrimonio, de recuerdos, de amor por 200 miserables euros. Me senté en el borde de mi cama porque si no lo hacía, sabía que colapsaría completamente. Las lágrimas caían libremente ahora, y no estaba intentando detenerlas. Roberto se acercó, intentó poner su mano en mi hombro, pero lo aparté violentamente. No me toques, dije con una voz helada. No te atrevas a tocarme. Mamá, lo siento tanto, sollozó Roberto. No queríamos que llegara a esto. Pensamos que si estabas fuera 2 semanas, podríamos tomar suficientes cosas para resolver nuestros problemas. Y nunca tendrías que enterarte. ¿Y luego qué? Pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Luego qué, Roberto? Cuando volviera de mi viaje y notara que mi casa estaba vacía, ¿qué me ibas a decir? ¿Que hubo un robo? ¿Ibas a mentirme a la cara mientras yo lamentaba la pérdida de todo lo que amaba? No respondió porque no había respuesta que pudiera justificar lo que habían hecho. ¿A quién más le vendieron mis cosas? Continué. Necesitaba saberlo todo. Necesitaba conocer la magnitud completa de esta traición. ¿Dónde están las joyas de mi madre, los relojes de Ricardo, la colección de cristal de mi abuela? Hay una casa de empeños en la calle Bravo Murillo, habló Patricia, su voz pequeña. Llevamos la mayoría de las cosas allí. Algunas las vendimos por internet, en esos grupos de compra y venta. ¿Y el dinero? Pregunté. ¿En qué gastaron el dinero que consiguieron vendiendo mis recuerdos? Teníamos deudas, Roberto comenzó a explicar. La tarjeta de crédito estaba al límite. Debíamos 3 meses de alquiler. Estaban a punto de embargarnos el coche. Teníamos empresas de recobro llamándonos todos los días, amenazando con demandarnos. Y nunca pensaron en pedirme ayuda, repetí, sintiendo cómo la incredulidad se mezclaba con el dolor. Nunca se les ocurrió venir a mí, tu madre, y contarme la verdad. Roberto se pasó las manos por la cara, y pude ver que él también estaba llorando. Pero sus lágrimas ya no me conmovían como antes. Ya no podía sentir compasión por alguien que había violado mi confianza de una manera tan profunda y deliberada. Teníamos vergüenza. Finalmente admitió.
vergüenza de admitir que habíamos fracasado, que no podíamos manejar nuestras propias finanzas, que nos estábamos hundiendo en deudas. Así que prefirieron convertirse en ladrones, dije con amargura. Prefirieron robar a una viuda de 67 años que vive sola con su pensión. Esa fue la mejor solución que se les ocurrió. No eres solo una anciana, intervino Patricia, y había algo en su tono que me hizo mirarla más de cerca. Eres dueña de esta casa, una casa grande en un buen barrio. Vales mucho más de lo que crees, Rosa María. Algo en la forma en que lo dijo me heló hasta los huesos. ¿Qué quieres decir con eso? Patricia miró a Roberto, buscando permiso o apoyo. No estaba segura. Él negó ligeramente con la cabeza, pero ella pareció ignorarlo. Esta casa vale al menos 280. 000 euros, dijo Patricia, sus palabras cayendo como piedras en el silencio de la habitación. Probablemente más. Y vives aquí sola, en esta casa enorme con todas estas habitaciones vacías, mientras nosotros apenas podemos pagar un piso de un dormitorio en la peor parte de la ciudad. Ahí estaba la verdad completa finalmente expuesta. No se trataba solo de las deudas, se trataba de resentimiento, se trataba de codicia. Entonces pensaban que yo no merecía vivir en mi propia casa, dije lentamente, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Pensaban que yo tenía demasiado y ustedes muy poco. No es justo. Patricia alzó la voz, toda pretensión de remordimiento desapareciendo de su rostro. Trabajamos 60 horas a la semana y apenas podemos sobrevivir mientras tú te sientas aquí sola en esta mansión. Esto no es una mansión, repliqué, mi voz temblando. Es el hogar que Ricardo y yo construimos con 40 años de trabajo duro. Es la casa que pagamos con cada euro que ganamos, sacrificando vacaciones, lujos, todo lo que te puedas imaginar. Esta casa está llena de recuerdos de toda una vida. Los recuerdos no pagan las facturas, replicó Patricia fríamente. Patricia. Roberto intentó silenciarla, pero ella continuó. Es la verdad, Roberto. Tu madre está sentada sobre una fortuna mientras nosotros nos ahogamos. ¿Por qué debería tener todo esto cuando ni siquiera lo necesita? Me puse de pie, enfrentándola directamente. ¿Quién eres tú para decidir qué necesito o no necesito? ¿Quién te dio el derecho de juzgar mi vida? Alguien tiene que decir la verdad. Patricia cruzó los brazos desafiante. Roberto nunca lo hará, porque es demasiado cobarde. Pero alguien tiene que hacerlo. Estás viéndonos hundirnos mientras tienes más de lo que podrías usar en 2 vidas. Y su solución era robarme. Mi voz subió de nuevo. Su gran plan era esperar a que me fuera para vaciar mi casa, para vender todo lo que poseo. ¿Qué iba a pasar después? ¿Iban a vender la casa también? ¿Eso estaba en el plan? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Dios mío, susurré, sintiendo que mis piernas flaqueaban de nuevo. Iban a vender mi casa. Ese era el plan final, ¿verdad? Mamá, no. Roberto intentó negarlo, pero su rostro lo traicionó. ¿Cómo? Pregunté. Necesitaba entender la profundidad de esta conspiración. ¿Cómo planeaban vender mi casa sin mi consentimiento? Patricia rió sin humor. Roberto tiene un poder notarial, ¿recuerdas? Se lo diste hace 2 años cuando tuviste esa operación y necesitabas a alguien que manejara tus asuntos mientras te recuperabas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era verdad. Después de mi operación de cadera, le había dado a Roberto un poder notarial para que pudiera pagar mis facturas y manejar asuntos urgentes mientras yo estaba incapacitada. Se suponía que era temporal, se suponía que era para ayudarme. Ese poder notarial es limitado y específico, dije, mi mente trabajando rápidamente a pesar del shock. No te da autoridad para vender mi propiedad, pero con un abogado lo suficientemente corrupto y algunos documentos falsificados, Patricia sonrió maliciosamente. Se puede hacer mucho. Patricia, cállate.
pero era demasiado tarde. Ya había dicho demasiado. El plan completo estaba ahora expuesto ante mí en toda su horrible claridad. No solo querían robar mis posesiones, querían robar mi hogar, el único lugar en el mundo donde me sentía segura, donde todavía podía sentir la presencia de Ricardo. Fuera, dije con una voz calmada pero firme. Salgan de mi casa ahora mismo. Mamá, por favor, déjame explicar. Roberto intentó acercarse de nuevo. No hay nada que explicar, lo interrumpí. Quiero que salgan de mi casa inmediatamente y quiero que devuelvan todo lo que hay en esa furgoneta ahora. No podemos hacer eso, dijo Patricia fríamente. Algunas de esas cosas ya las vendimos, ya no existen. Entonces me pagarán por ellas, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Me pagarán cada céntimo del valor de todo lo que robaron. O llamaré a la policía. ¿Vas a llamar a la policía contra tu propio hijo? Patricia rió. No seas ridícula. Eres demasiado débil para hacer eso. Inténtame. La miré directamente a los ojos, y algo en mi expresión debió asustarla porque dio un paso atrás. Mamá, por favor, Roberto estaba sollozando abiertamente ahora. No queremos terminar así. Somos familia. La familia no se roba entre sí, repliqué, sintiendo cada palabra desgarrarme por dentro. La familia no conspira para quitarle todo a uno de los suyos. Lo que hicieron no es lo que hace una familia, es lo que hacen los extraños, los criminales. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo con manos temblorosas. Roberto vio el gesto y se puso aún más pálido. ¿A quién vas a llamar?, preguntó con miedo. Primero voy a llamar a Flora, dije, refiriéndome a mi vecina y mejor amiga. Ella es testigo. Necesito a alguien más aquí para ver lo que han hecho. Luego voy a llamar a un cerrajero porque voy a cambiar todas las cerraduras de esta casa hoy. Y después de eso, voy a llamar a mi abogado. Mamá, no puedes hacer esto. Roberto estaba suplicando ahora. Nos arruinarás. Si llamas a la policía, tendré antecedentes. No podré conseguir trabajo. Nos destruirás. Se destruyeron ustedes mismos, repliqué marcando el número de Flora. Yo no hice nada excepto ser lo suficientemente tonta como para confiar en mi propio hijo. El teléfono sonó 2 veces antes de que Flora contestara. Rosita, pensé que estabas en el avión. Flora, necesito que vengas a mi casa inmediatamente, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Ha pasado algo. Necesito un testigo. Voy para allá, respondió sin hacer preguntas, y pude escuchar el sonido de una puerta cerrándose al otro lado de la línea. Flora vivía 3 casas más abajo. Estaría aquí en minutos. Colgué el teléfono y miré a Roberto y Patricia. Tienen 2 opciones. Pueden quedarse aquí y esperar a que llegue Flora y luego llamaremos a la policía juntos. O pueden empezar a devolver todo de esa furgoneta a la casa ahora mismo. Y quizás, solo quizás, consideraré no presentar cargos. Esto es chantaje. Patricia escupió las palabras. No la corregí. Esto es justicia. Esto es darles una oportunidad que no merecen. Una oportunidad que yo nunca tuve cuando decidieron convertir mi hogar en su tienda personal. Roberto miró la furgoneta aparcada afuera, luego me miró a mí y finalmente miró a Patricia. Pude ver el conflicto en su rostro, la batalla interna entre el hijo que una vez fue y el hombre en que se había convertido. De acuerdo. Roberto finalmente cedió, su voz apenas un susurro derrotado. Devolveremos todo. ¿Qué? Patricia lo miró con incredulidad. Roberto, no puedes hablar en serio. Necesitamos ese dinero. Necesitamos esas cosas. Basta, Patricia. Roberto se pasó las manos por la cara, luciendo exhausto y derrotado. Esto fue demasiado lejos, mucho más lejos de lo que debería haber ido.
No puedo creer que te rindas así. Patricia lo miró con desprecio. Sabía que eras débil. Pero esto... No soy débil. Roberto la interrumpió, su voz tomando un tono que nunca le había escuchado antes. Soy un ladrón. Soy alguien que traicionó a su propia madre. Eso no es ser fuerte, Patricia. Eso es ser un cobarde. Por primera vez desde que llegué, vi algo de remordimiento genuino en los ojos de mi hijo. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La confianza estaba rota y no estaba segura de que pudiera repararse alguna vez. Empiecen a descargar las cosas de la furgoneta, ordené, cruzando los brazos. Todo hasta el último objeto. Roberto asintió y salió de la casa. Patricia lo siguió, pero no sin antes darme una mirada llena de puro resentimiento. Me quedé en mi dormitorio, mirando el cajón vacío donde solían estar mis tesoros más preciados, sintiendo un vacío en mi pecho que sabía que ningún objeto devuelto podría llenar. Escuché pasos apresurados afuera y luego la voz familiar de Flora. Rosita. En mi dormitorio, llamé. Flora apareció en la puerta, sin aliento por haber corrido. Era una mujer de mi edad, 65 años, con cabello gris corto y ojos agudos que no se perdían nada. Había sido mi vecina durante 20 años y mi mejor amiga durante 15. ¿Qué pasó? Pensé. Dios mío. Ese es Roberto ahí afuera. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a mi hijo y su esposa descargando muebles de la furgoneta. ¿Qué está pasando? Le conté todo, cada detalle doloroso, cada confesión devastadora. Flora escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a incredulidad y finalmente a indignación. Ese miserable desagradecido, siseó cuando terminé, después de todo lo que hiciste por él. No sé qué hacer, Flora, admití, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. Es mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo puedo denunciarlo? ¿Cómo puedo llamar a la policía y arruinar su vida? Él arruinó su propia vida. Flora puso su mano en mi hombro. Y casi arruina la tuya también, Rosita. Lo que hicieron es grave. No es solo robo, es premeditado, es sistemático. Han estado entrando a tu casa durante meses. Lo sé, susurré. Sé todo eso. Pero sigue siendo mi hijo. Y tú sigues siendo su madre, Flora respondió firmemente. Una madre que merece respeto, amor y honestidad, no traición, no robo, no manipulación. Bajamos juntas y salimos al frente de la casa. Roberto y Patricia estaban descargando los muebles con movimientos lentos y resentidos. Ya habían devuelto varias piezas, pero la furgoneta todavía estaba medio llena. ¿Cuánto más hay? Pregunté. Mucho. Roberto respondió sin mirarme a los ojos. Nos llevó toda la mañana cargarlo. Entonces les llevará toda la tarde descargarlo, dije sin un rastro de simpatía. Quiero cada cosa devuelta a su lugar exacto, cada mueble, cada caja, cada objeto. Flora se quedó conmigo, una presencia silenciosa pero de apoyo. Observamos cómo Roberto y Patricia trabajaban, sudando bajo el sol de la tarde. Los vecinos empezaron a salir, curiosos por la furgoneta y la actividad inusual. Podía ver las miradas, las conversaciones susurradas, las especulaciones. La señora Ramírez de al lado se acercó con cautela. Rosa María, ¿está todo bien? Pensé que estabas de viaje. El viaje fue cancelado, respondí brevemente, sin querer entrar en detalles. Oh, qué lástima. Bueno, si necesitas algo, dejó la oferta colgando en el aire antes de retirarse, claramente sintiendo que había más en la historia, pero sin atreverse a preguntar directamente. Pasaron 2 horas. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando la furgoneta finalmente estuvo vacía. Entré a la casa para inspeccionar.
con Flora siguiéndome de cerca. Los muebles estaban de vuelta, pero todo se sentía diferente. Ya no era mi santuario seguro. Ahora era un lugar que había sido violado, invadido, profanado. Todavía falta mucho, dije, mirando los espacios vacíos que aún quedaban. Las joyas, los relojes, el relicario, la colección de cristal. Los vendimos, admitió Roberto, entrando detrás de nosotras. No podemos devolverlos porque ya no los tenemos. Entonces me darán una lista, dije con voz firme, una lista completa de todo lo que vendieron, dónde lo vendieron, cuándo y por cuánto. Y me pagarán el valor real de cada objeto, no las migajas que probablemente consiguieron en la casa de empeños. No tenemos ese dinero, protestó Patricia. Te dijimos que estamos arruinados. Entonces conseguirán el dinero, repliqué fríamente. Conseguirán trabajos extra. Harán lo que sea necesario, pero me pagarán cada céntimo. ¿Y si no podemos? Patricia me desafió. Entonces presentaré cargos, dije simplemente. Tengo un testigo ahora, señalé a Flora. Tengo evidencia de intento de allanamiento. Tengo su confesión grabada. Levanté mi teléfono móvil y vi cómo ambos palidecían al darse cuenta de que había estado grabando toda la conversación desde que Flora llegó. Eso es trampa, acusó Patricia. No, Patricia, intervino Flora con una voz helada. Eso es ser inteligente. Es protegerse de personas que claramente no tienen escrúpulos. Roberto se hundió en el sofá, luciendo completamente derrotado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tienen un mes, decidí en el momento. Un mes para conseguir el dinero y devolver el valor de todo lo que robaron. Si no, iré a la policía con todo lo que tengo. Un mes no es suficiente, protestó Patricia. Las deudas que tenemos suman más de 12.000 euros, y eso sin contar lo que te debemos a ti. Ese no es mi problema, dije. Y cada palabra dolía porque sabía que estaba cerrando una puerta, posiblemente para siempre. Tuvieron 3 meses para robarme. Tienen un mes para compensarme. Eres cruel. Patricia escupió las palabras. No la corregí. Soy justa. Algo que claramente ustedes no entienden. Saqué mi teléfono de nuevo y marqué otro número. Esta vez era el cerrajero que había usado antes cuando perdí mis llaves hace algunos años. Hola, soy Rosa María Martínez. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Todas. ¿Puede venir hoy? Es urgente. El cerrajero dijo que podía estar allí en 1 hora. Colgué y miré a Roberto y Patricia. Tienen 1 hora antes de que llegue el cerrajero, dije. Después de eso, no podrán entrar a esta casa nunca más sin mi permiso explícito. Mamá, por favor. Roberto se puso de pie, acercándose a mí con las manos extendidas en súplica. No hagas esto. Sigo siendo tu hijo. Un hijo que me robó, repliqué, sintiendo mi corazón romperse con cada palabra. Un hijo que conspiró para quitarme mi hogar. Un hijo que vendió el último regalo de mi esposo fallecido por 200 miserables euros. Estaba desesperado, sollozó Roberto. No sabía qué más hacer. Podrías haberme pedido ayuda, repetí por enésima vez. Podrías haber venido a mí con la verdad. Sí, no tengo mucho dinero, pero habría vendido algunas cosas yo misma. Habría conseguido un préstamo. Habría hecho algo. Pero me quitaste esa opción. Me quitaste el derecho a decidir sobre mi propia vida, sobre mis propias posesiones. Lo siento. Roberto estaba llorando abiertamente ahora. Lo siento tanto, mamá. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando en ti mismo, dije con tristeza. Solo en ti mismo. Flora tomó mi brazo suavemente. Rosita, ¿por qué no te sientas? Has tenido un día terrible. Yo puedo supervisar hasta que llegue el cerrajero. Asentí, sintiéndome de repente exhausta, todo el peso del día, del shock, de la traición.
cayó sobre mí como una ola gigante. Me senté en mi sillón favorito, el que Ricardo y yo compramos juntos hace tantos años, y cerré los ojos. Escuché a Flora hablando con Roberto y Patricia en voz baja pero firme, dejando claro que se quedaría allí hasta que se fueran. Escuché el sonido del tráfico afuera, los pájaros cantando en los árboles del jardín, todos esos sonidos cotidianos que de repente parecían pertenecer a otra vida, a otro mundo donde mi hijo no era un ladrón. Cuando abrí los ojos, el cerrajero ya había llegado. Era un hombre de mediana edad llamado señor Jiménez, que había trabajado en mi casa antes. Me saludó con una sonrisa amable que se desvaneció cuando vio mi expresión y la atmósfera tensa en la habitación. Señora Martínez, me dijo que era urgente, comentó, mirando con cautela a Roberto y Patricia, que estaban sentados en silencio al otro extremo de la sala. Sí, necesito que cambie todas las cerraduras, confirmé, poniéndome de pie con esfuerzo. La puerta principal, la puerta trasera, la puerta del garaje, todas. ¿Todas?, preguntó Jiménez, sorprendido. Eso va a costar alrededor de 350 euros con la mano de obra. No importa, dije sin vacilar. Hágalo. Vi a Roberto estremecerse ante la mención del dinero. 350 euros que tendría que gastar porque ya no podía confiar en mi propio hijo. 350 euros para sentirme segura en mi propia casa. Jiménez comenzó a trabajar en la puerta principal. El sonido de sus herramientas llenó el silencio incómodo que se había instalado en la casa. Flora hizo café en la cocina sin pedir permiso y me trajo una taza con 2 cucharadas de azúcar, justo como me gustaba. Bebe, ordenó suavemente. Has tenido un shock tremendo. Tomé la taza con manos temblorosas y bebí. El líquido caliente me reconfortó un poco, aunque nada podía realmente calentar la frialdad que sentía en mi corazón. Roberto se acercó de nuevo, moviéndose con la cautela de alguien que se acerca a un animal herido. Mamá, dijo, sobre ese poder notarial que Patricia mencionó. Lo revocaré mañana por la mañana. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. Iré con mi abogado y me aseguraré de que no tengas ningún tipo de autoridad legal sobre mis asuntos. Ninguna. Mamá, por favor, intentó explicar. No era mi intención hacer mal uso de él. Fue Patricia quien sugirió que podríamos. No culpes a tu esposa. Lo corté de nuevo. Tú tomaste la decisión. Tú entraste a mi casa. Tú robaste mis cosas. Tú vendiste el relicario de tu padre. Esas fueron tus decisiones, Roberto, tuyas. Pero ella me presionó, insistió. Seguía diciendo que eras egoísta, que tenías demasiado mientras nosotros sufríamos. Me convenció de que estábamos haciendo lo correcto. ¿Y le creíste?, pregunté con incredulidad. ¿Realmente creíste que robar a tu madre viuda era lo correcto? Roberto no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Patricia se puso de pie abruptamente. No voy a quedarme aquí escuchándote culparme de todo. Roberto es un adulto. Tomó sus propias decisiones. Tienes razón. Estuve de acuerdo, sorprendiéndola. Es un adulto que tomó decisiones terribles. Pero tú lo animaste, lo manipulaste, lo empujaste a traicionar a su propia madre. No lo manipulé, protestó Patricia. Solo le abrí los ojos a la realidad. La realidad de que su madre vive como una reina mientras su hijo apenas puede pagar el alquiler. Como una reina, repetí, sintiendo la rabia burbujeando en mi pecho de nuevo. Vivo como una reina. Cocino mis propias comidas porque no puedo permitirme comer fuera. Uso la misma ropa durante años porque no puedo comprar nueva. Recorto cupones y espero las rebajas para comprar comestibles. Eso es vivir como una reina. Tienes una casa de 280.000 euros, replicó Patricia.
Una casa que pagué durante 30 años con el sudor de mi frente y de mi marido, repliqué con voz temblorosa. Una casa que no voy a vender ni hipotecar porque es lo único que me queda de mi vida con Ricardo. Es mi hogar, mi santuario, mi refugio. Es una inversión desperdiciada, dijo Patricia fríamente. Tal vez para ti, dije. Para mí, es mi vida. Jiménez terminó con la primera cerradura y comenzó con la puerta trasera. Cada sonido de su trabajo era como un clavo en el ataúd de mi relación con mi hijo. Cada nueva cerradura era una barrera más entre nosotros. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Roberto con una voz pequeña. Simplemente nos cortas de tu vida. No lo sé, admití honestamente. Necesito tiempo. Necesito espacio. Necesito procesar todo esto. ¿Tiempo hasta cuándo?, insistió. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? No lo sé, Roberto, repetí, sintiendo el cansancio hasta los huesos. No tengo las respuestas ahora mismo. Solo sé que no puedo mirarte sin sentir esta traición que me está consumiendo por dentro. Somos tu familia, dijo desesperadamente. Y me trataron peor que a una extraña, repliqué. Me trataron como un objetivo, como una fuente de dinero fácil, no como una madre, no como una persona. Flora reapareció con más café, esta vez también trayendo agua para mí. Rosita, ¿quieres que se vayan ahora? Puedo pedirles que esperen afuera mientras el cerrajero termina. Miré a Roberto y Patricia. Mi hijo lucía destruido, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Patricia lucía resentida pero derrotada, sabiendo que había perdido esta batalla. Parte de mí quería echarlos inmediatamente, no verlos nunca más. Pero otra parte, la parte que todavía era madre a pesar de todo, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero no podía hacer eso. Todavía no. Tal vez nunca. Pueden quedarse hasta que el cerrajero termine, finalmente decidí, pero después de eso, quiero que se vayan y no vuelvan sin llamar primero. Si aparecen aquí sin avisar, llamaré a la policía. ¿Llamarías a la policía contra tu propio hijo?, preguntó Roberto con incredulidad. Después de hoy, ya no sé de qué eres capaz, repliqué con brutal honestidad. Así que sí, llamaría a la policía si es necesario para protegerme. Esas palabras parecieron golpearlo más duro que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Se hundió de nuevo en el sofá, su cabeza entre sus manos, sollozando en silencio. Jiménez trabajó durante otra hora, cambió 3 cerraduras en total y me entregó un juego completo de llaves nuevas. También ofreció instalar cerrojos de seguridad adicionales, pero decliné. Ya había gastado suficiente dinero por un día. Señora Martínez, si alguna vez necesita cambiar las cerraduras de nuevo o tiene algún problema de seguridad, no dude en llamarme, dijo Jiménez cuando terminó de guardar sus herramientas. Me dio su tarjeta y una mirada compasiva que sugería que había entendido más de la situación de lo que me hubiera gustado. Le pagué en efectivo, dinero que había ahorrado para emergencias. Nunca imaginé que una emergencia sería protegerme de mi propio hijo. Después de que Jiménez se fue, me volví hacia Roberto y Patricia. «Es hora de que se vayan». Roberto se puso de pie lentamente, como un hombre caminando hacia su ejecución. «Mamá, ¿puedo al menos darte un abrazo? ¿Puedo al menos despedirme apropiadamente?». Miré a mi hijo, el niño que había criado, el bebé que había sostenido en mis brazos, el adolescente al que había ayudado con la tarea, el joven al que había visto casarse con esperanza y amor, y no sentí nada, un vacío donde solía haber amor incondicional. «No», dije simplemente. «Ahora mismo no puedo soportar que me toques». Vi el dolor en sus ojos, y una pequeña parte cruel de mí se alegró. Quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. «Entiendo», susurró Roberto. «Mamá, yo lo siento. Siento todo».
Sé que esas palabras no significan nada ahora, pero las digo de todos modos. Tienes razón, dije con una voz hueca. No significan nada. Patricia no dijo nada. Simplemente agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Roberto la siguió después de una última mirada hacia mí, una mirada llena de arrepentimiento y desesperación. Recuerden lo que les dije antes de irse. Tienen un mes para conseguir el dinero y devolver lo que me robaron. Si no, iré a la policía con todo, la grabación, el testimonio de Flora, todo. Lo conseguiremos, prometió Roberto, aunque su voz carecía de convicción. Y entonces se fueron. Escuché el sonido de sus pasos alejándose, el motor de la furgoneta de mudanzas arrancando, el vehículo alejándose por la calle, y entonces, por primera vez en todo el día, hubo silencio. Flora cerró la puerta y corrió el cerrojo de la nueva cerradura. El sonido fue definitivo. Final. Rosita, dijo suavemente, viniendo a sentarse junto a mí. ¿Estás bien? No, admití. Y finalmente, permití que las lágrimas fluyeran libremente. No estoy bien en absoluto. Flora me abrazó mientras yo lloraba. Lloré por la inocencia perdida, por la confianza rota, por la relación que tal vez nunca se repararía. Lloré por el hijo que pensé que tenía y por el hombre en que realmente se había convertido. Lloré por Ricardo, deseando que estuviera aquí, deseando que pudiera decirme qué hacer. Déjalo salir todo, murmuró Flora, acariciando mi cabello como lo haría una madre. Llora todo lo que necesites. Te lo has ganado. No sé cuánto tiempo estuvimos así. El sol se había puesto completamente cuando finalmente me aparté de ella, mis ojos hinchados y mi garganta dolorida de tanto sollozar. Flora me trajo un pañuelo y un vaso de agua fría. Gracias, susurré, bebiendo el agua lentamente. Gracias por estar aquí. No sé qué habría hecho sin ti. No tienes que agradecerme, respondió Flora firmemente. Eso es lo que hacen las amigas. Las verdaderas amigas. Esa palabra. Verdaderas amigas. Verdadera familia. ¿Qué significaban realmente esas palabras? Había pensado que la familia era sagrada, que la sangre era más espesa que el agua, que un hijo siempre sería un hijo, pero hoy me había enseñado que la familia podía traicionarte tan profundamente como cualquier extraño, tal vez más profundamente, porque confiabas en ellos de una manera en que nunca confiarías en nadie más. Necesitas comer algo, dijo Flora, levantándose del sofá. Apuesto a que no has comido en todo el día. Tenía razón, mi última comida había sido el desayuno de esa mañana, hace toda una vida, pero la idea de comer me revolvía el estómago. No tengo hambre, protesté débilmente. No me importa. Flora ya estaba en la cocina abriendo el refrigerador. Vas a comer, aunque tenga que metértelo en la boca yo misma. Has tenido un shock tremendo y necesitas mantener tus fuerzas. Me preparó un sándwich simple y una sopa caliente que encontró en la despensa. Me obligó a comer mientras se sentaba frente a mí, observándome como un halcón. Cada bocado era difícil de tragar, pero lo hice porque sabía que tenía razón. Necesitaba mantener mis fuerzas para lo que vendría después. ¿Y ahora qué? Preguntó Flora cuando terminé de comer. ¿Cuál es tu plan? Mañana iré a ver a mi abogado, dije, habiendo pensado en esto durante los últimos minutos. Necesito revocar ese poder notarial inmediatamente. Después de eso, necesito hacer un inventario completo de todo lo que me robaron y estimar su valor real. Puedo ayudarte con eso, ofreció Flora. Tengo buena memoria para los detalles.
Recuerdo muchas de las cosas que tenías. Gracias, dije, sintiendo una ola de gratitud hacia esta mujer que había aparecido sin hacer preguntas, que se había quedado a mi lado durante todo este horrible día. También necesito decidir si realmente voy a presentar cargos si no me pagan. ¿Tienes dudas?, preguntó Flora con sorpresa. Es mi hijo, Flora, suspiré. Sé lo que hizo. Sé que no tiene excusa, pero sigue siendo mi hijo. ¿Cómo envío a mi propio hijo a la cárcel? No lo estarías enviando tú, respondió Flora gentilmente pero con firmeza. Él se envió a sí mismo con sus acciones. Tú solo estás protegiendo tus derechos, tu propiedad, tu seguridad. Lo sé en mi cabeza, admití. Pero mi corazón dice que es mi bebé, el niño que crié, al que alimenté, al que cuidé cuando estaba enfermo. Ese niño creció, dijo Flora suavemente, y el hombre en que se convirtió tomó decisiones que tienen consecuencias. No puedes protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones para siempre, Rosita. A veces, el amor significa dejar que las personas enfrenten lo que han hecho. Sus palabras tenían sentido, pero eso no las hacía más fáciles de aceptar. Flora se quedó conmigo hasta tarde esa noche. Recorrimos cada habitación de la casa juntas, tomando notas de lo que había sido devuelto y lo que todavía faltaba. La lista de objetos perdidos era devastadora. Las joyas de mi madre, valoradas en al menos 4.000 euros. Los relojes antiguos de Ricardo, que habían sido tasados en 2.500 euros hace unos años. La colección de cristal de mi abuela, irreemplazable pero probablemente valorada en unos 1.500 euros. Y el relicario, mi precioso relicario, que no tenía precio para mí, pero que habían vendido por 200 miserables euros. Estás mirando una deuda de al menos 12.000 euros, calculó Flora, revisando nuestras notas, y eso siendo conservadora con las estimaciones. Algunas de estas cosas podrían valer mucho más. Nunca tendrán ese dinero, dije con certeza. Ya dijeron que tienen deudas de 12.000 euros. ¿Cómo van a conseguir otros 12.000 euros en un mes? Entonces irás a la policía, dijo Flora simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Entonces iré a la policía, repetí, saboreando las palabras en mi boca. Sonaban extrañas, incorrectas, como si estuviera hablando un idioma extranjero. Esa noche, después de que Flora finalmente se fue a casa, me quedé despierta durante horas. La casa se sentía diferente, cada crujido me hacía saltar, cada sombra parecía amenazante. Este lugar, que había sido mi santuario durante décadas, ahora se sentía como un espacio violado, inseguro. Me levanté y revisé todas las cerraduras 3 veces, luego 4 veces, luego 5. Sabía que era irracional, que las cerraduras eran nuevas y seguras, que Roberto y Patricia ya no tenían llaves, pero no podía parar. El miedo se había instalado en mis huesos de una manera que no podía sacudir. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, me quedé dormida en el sofá con todas las luces encendidas, incapaz de soportar la idea de dormir en mi dormitorio, donde había ocurrido gran parte de la confrontación. Me desperté con el sol entrando por las ventanas y mi cuerpo dolorido por haber dormido en una posición incómoda. Por un momento bendito no recordé nada. Luego todo volvió como una ola fría y tuve que respirar profundamente varias veces para evitar llorar de nuevo. Me obligué a levantarse, a hacer café y seguir una rutina normal, aunque nada era normal. Llamé a mi abogado, don Guillermo, tan pronto como su oficina abrió a las 9 de la mañana. Señora Martínez, qué sorpresa, dijo con su voz profesional, pero amable. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una cita urgente, dije, intentando mantener mi voz estable. Necesito revocar un poder notarial y posiblemente discutir la presentación de cargos criminales.
Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Cargos criminales? ¿Está todo bien? No, nada está bien, admití. Pero prefiero discutirlo en persona. ¿Puede verme esta tarde a las 2? Ofreció. Perfecto, acepté. Estaré allí. Pasé las siguientes horas preparándome para la reunión. Organicé todas mis notas, la grabación de la confrontación con Roberto y Patricia, las fotos que había tomado de la furgoneta de mudanzas y los objetos siendo devueltos. Flora tenía razón sobre ser meticulosa con la documentación. Si esto iba a llegar a la policía, necesitaba evidencia sólida. A la 1:30 me vestí con mi mejor traje, uno que Ricardo siempre decía que me hacía lucir poderosa y elegante. Necesitaba sentirme poderosa hoy. Necesitaba sentir que todavía tenía control sobre algo en mi vida. La oficina de don Guillermo estaba en el centro, en la calle Alcalá, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Lo conocía desde hacía años. Había manejado la venta de nuestra primera casa, había ayudado con el testamento de Ricardo, y había sido una presencia constante en los momentos legales importantes de mi vida. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Don Guillermo se puso de pie de su escritorio cuando entré, y su expresión preocupada me dijo que algo en mi apariencia revelaba el trauma que había experimentado. Señora Martínez, por favor siéntese, dijo, señalando una cómoda silla frente a su escritorio. ¿Se ve? ¿Está bien? No, dije honestamente sentándome. No estoy bien, pero necesito su ayuda para resolver esto. Y entonces le conté todo, cada detalle doloroso de ese horrible día. Don Guillermo escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. Esto es grave, señora Martínez, dijo cuando terminé. Muy grave. Estamos hablando de robo, posible falsificación de documentos, conspiración. Su hijo podría enfrentar años de prisión. Lo sé, susurré. ¿Por qué cree que estoy tan angustiada? Entiendo su conflicto, dijo don Guillermo con compasión. Es su hijo, pero también necesita protegerse. Primero, revocaremos ese poder notarial inmediatamente. Puedo preparar los documentos hoy. Gracias, dije con alivio. Segundo, necesitamos decidir sobre los cargos criminales, continuó. Tiene evidencia sólida. La grabación, el testimonio de su vecina, los hechos son claros. Pero una vez que presente los cargos, no hay vuelta atrás. El proceso legal seguirá su curso. Les di un mes, expliqué. Un mes para devolver el valor de lo que robaron. Don Guillermo asintió pensativamente, juntando las manos sobre su escritorio. Un mes es razonable, considerando las circunstancias. Pero necesitamos formalizar esto. No puede ser solo un acuerdo verbal. Necesitamos un documento legal que establezca claramente los términos. ¿Qué tipo de documento? Pregunté, aliviada de tener a alguien que supiera cómo manejar esto profesionalmente. Prepararé un acuerdo de restitución, explicó don Guillermo. Detallará cada artículo robado, su valor estimado y la cantidad total que deben devolver. También incluirá un plazo específico, 30 días desde la firma y las consecuencias si no cumplen, que sería la presentación inmediata de cargos criminales. ¿Tendrían que firmarlo? Pregunté. Sí, confirmó. Y necesitaremos que lo hagan ante notario. Eso lo hace legalmente vinculante. Si no firman, bueno, eso en sí mismo sería una admisión de que saben que hicieron algo malo y no están dispuestos a enmendarlo. ¿Y si firman pero no pagan? Mi voz tembló ligeramente. Entonces tiene un documento legal que prueba que admitieron el robo y acordaron la restitución, dijo don Guillermo con firmeza. Eso hace que presentar cargos sea mucho más simple.
Básicamente, se estarían condenando a sí mismos. Asentí lentamente, procesando todo. ¿Cuánto tiempo le llevará a preparar ese documento? Puedo tenerlo listo mañana por la mañana, respondió. También incluiré una cláusula que prohíba cualquier contacto no solicitado con usted o entrada a su propiedad sin su consentimiento explícito por escrito. Básicamente, una orden de alejamiento civil. Gracias, don Guillermo, dije, sintiendo por primera vez desde ayer que alguien estaba de mi lado, protegiéndome. No sé qué haría sin su ayuda. Para eso estoy aquí, respondió con una sonrisa amable. Ahora, hablemos sobre el poder notarial. ¿Tiene el documento original? Saqué el documento de mi bolso. Lo había guardado en mi caja fuerte en casa junto con otros papeles importantes. Don Guillermo lo revisó cuidadosamente, frunciendo el ceño mientras leía. Este poder notarial es bastante amplio, comentó con preocupación. Más de lo que debería ser para un poder temporal post-operación. ¿Quién redactó esto? Un abogado que Roberto recomendó, admití, sintiendo un nuevo peso en mi estómago. Dijo que era amigo suyo, que nos daría un buen precio, señora Martínez. Don Guillermo me miró seriamente. Este documento le da a su hijo autoridad sobre prácticamente todos sus asuntos financieros y legales. Con esto, teóricamente podría vender su casa, vaciar sus cuentas bancarias, sacar préstamos a su nombre. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es esto? Sentí como si me hubieran golpeado, pero el abogado dijo que era estándar, que era lo que se necesitaba para manejar mis cuentas mientras me recuperaba. Le mintió, dijo don Guillermo sin rodeos. O era incompetente o lo hizo intencionalmente. Sospecho que fue lo último. ¿Quién pagó por este servicio? Roberto pagó, recordé. Dijo que era su regalo para mí, para que no tuviera que preocuparme por gastos legales mientras estaba enferma. Entiendo. Don Guillermo hizo algunas notas adicionales. Necesitamos revocar esto inmediatamente, y también necesito investigar a ese abogado. ¿Recuerda su nombre? Le di el nombre y vi la expresión de don Guillermo oscurecerse aún más. Conozco a ese hombre, dijo con disgusto. Ha tenido varias quejas ante el Colegio de Abogados. Trabaja en áreas grises de la ley. Digamos que no me sorprendería si colaboró intencionalmente con su hijo en esto. ¿Quiere decir que Roberto planeó esto hace 2 años? La magnitud de la traición seguía creciendo. Es posible, dijo don Guillermo cuidadosamente. O tal vez solo quería tener la opción por si acaso. De cualquier manera, ese poder notarial debería haberse revocado hace mucho tiempo. El hecho de que su hijo nunca lo sugiriera es revelador. Salí de la oficina de don Guillermo 2 horas después con un plan claro, pero un corazón aún más pesado. El poder notarial sería oficialmente revocado al día siguiente. El acuerdo de restitución estaría listo en 48 horas. Y si Roberto y Patricia no cumplían, tendría todo lo necesario para presentar cargos que podrían enviarlos a prisión. Cuando llegué a casa, encontré a Flora esperándome en su jardín. Inmediatamente se acercó cuando me vio bajar del taxi. ¿Cómo te fue?, preguntó con preocupación. Está manejado, respondí con cansancio. Don Guillermo está preparando todo. Pero me enteré de algo peor, Flora. El poder notarial que le di a Roberto hace 2 años era mucho más amplio de lo que debería haber sido. Básicamente le daba control total sobre mi vida financiera. Flora palideció. Dios mío, Rosita, ¿quieres decir que él podría haber vendido mi casa sin mi conocimiento? Sí, terminé la frase por ella. Podría haber vaciado mis cuentas. Podría haber hecho cualquier cosa. Y el abogado que redactó el documento es conocido por trabajar en áreas grises de la ley. Entonces Roberto planeó esto hace 2 años, dijo Flora lo que ambas estábamos pensando. O al menos se aseguró de tener las herramientas necesarias cuando llegara el momento. Asentí. Esa noche apenas dormí de nuevo.
Las pesadillas me atormentaban. Soñé que llegaba a casa y la encontraba completamente vacía. Soñé que abría mis cajones y todo había desaparecido. Soñé con la cara de Roberto, pero era la de un extraño, alguien que nunca había conocido realmente. Me desperté a las 5 de la madrugada, empapada en sudor, mi corazón latiendo con fuerza. No pude volver a dormir. Me levanté, hice café y me senté en la cocina, viendo el amanecer a través de la ventana. Mi teléfono sonó alrededor de las 7. Era un número desconocido. Dudé antes de responder, pero finalmente lo hice. Mamá, era la voz de Roberto, rota y desesperada. Por favor, no cuelgues. Debería haber colgado. Debería haber terminado la llamada inmediatamente, pero algo en su voz me detuvo. ¿Qué quiere, Roberto? Pregunté con voz cansada. Necesito hablar contigo, dijo rápidamente, como si temiera que lo cortara en cualquier momento. Por favor, solo dame 5 minutos. 5 minutos para explicarte algo. Ya explicaste bastante el otro día, repliqué fríamente. No, no lo hice, insistió. Hay cosas que no te conté, cosas que necesitas saber. ¿Más mentiras? Pregunté con amargura. ¿La verdad? Su voz se quebró. La verdad completa. La verdad que debería haberte dicho hace meses. Suspiré profundamente. Contra mi mejor juicio, contra todas las advertencias en mi cabeza, dijo: Tienes 5 minutos. Habla. Lo escuché respirar profundamente al otro lado de la línea. Perdí mi trabajo hace 8 meses. No hace 3 meses, como te dije. 8 meses. Me despidieron por una reestructuración de la empresa. Mi mano apretó el teléfono con más fuerza. ¿Y por qué no me lo dijiste? Vergüenza, admitió. Pura vergüenza. Siempre estuviste tan orgullosa de mí, de mi carrera, de lo bien que me iba. No podía soportar decirte que había fracasado. Perder un trabajo no es fracasar, Roberto, dije, sintiendo una mezcla de frustración y dolor. Es algo que le pasa a la gente. Podrías habérmelo dicho. Lo sé ahora. Su voz tembló. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en cómo te decepcionaría. Así que mentí. Te dije que todo estaba bien, que el trabajo era genial, que nos iba bien financieramente. Mientras tanto, te estabas hundiendo en deudas, dije, empezando a tener la imagen completa. Sí, confirmó. Usamos las tarjetas de crédito para mantener la apariencia de normalidad, para pagar el alquiler, para comprar comida, para que pareciera que todo estaba bien cuando venía a visitarte. Y luego las deudas crecieron tanto que no podíamos ni hacer los pagos mínimos. Y fue entonces cuando decidiste robarme, dije, sin suavizar las palabras. Fue entonces cuando Patricia empezó a hablar de ti, dijo Roberto, de cómo vivías sola en esa casa grande, de cómo tenías todas esas cosas antiguas que valían dinero. Al principio la ignoré, pero las deudas seguían creciendo. Las empresas de recobro no paraban de llamar. Estábamos a punto de ser desahuciados. Y entonces decidiste que tu madre era la solución fácil. Terminé por él. No fue así, protestó débilmente. O tal vez sí. Ya no lo sé, mamá. Mi cabeza estaba tan confundida, estaba tan desesperado. Patricia seguía diciendo que solo tomaríamos unas pocas cosas, cosas que no notarías de inmediato, solo lo suficiente para salir del agujero. ¿Y el relicario? Pregunté, mi voz quebrándose. Eso era solo lo suficiente para salir del agujero. Silencio al otro lado de la línea. Luego, en una voz apenas audible, necesitábamos pagar el alquiler, o nos iban a echar a la calle ese mismo día. El relicario era lo más valioso que pudimos encontrar rápidamente. Mamá, lo siento tanto. Si pudiera volver atrás en el tiempo, pero no puedes, lo interrumpí. No puedes volver atrás en el tiempo, Roberto.
No puedes deshacer lo que hiciste. No puedes devolverme la confianza que rompiste. Lo sé, sollozó Roberto al otro lado de la línea. Lo sé, y me está matando. Cada vez que cierro los ojos veo tu cara. Esa expresión cuando nos descubriste. Nunca había visto tanto dolor en tus ojos, mamá. Y sabe que yo così dolor. ¿Por qué me llamas, Roberto?, pregunté, interrumpiendo su monólogo de autocompasión. ¿Qué es lo que realmente quieres? Quiero que sepas que Patricia y yo nos estamos separando, dijo. Y esas palabras me tomaron completamente por sorpresa. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Después de que salimos de tu casa el otro día, tuvimos una pelea terrible, explicó, la peor de nuestro matrimonio. Le dije que nunca deberíamos haber hecho lo que hicimos, que era imperdonable. Ella dijo que yo era débil, que era patético por sentirme culpable. Dijo que tú tenías más de lo que necesitabas y que no había nada malo en tomar lo que nos correspondía. Nos correspondía, repetí con incredulidad. Nada en mi casa les correspondía, Roberto. Nada en mi casa les pertenecía. Exactamente lo que le dije, continuó, y ella insistió en que éramos familia, que la familia comparte todo, que tu casa prácticamente debería ser nuestra también. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible, mamá. ¿Qué? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta, que ella nunca me amó realmente. Su voz se quebró completamente. Me amó por lo que podía darle, por la seguridad que proporcionaba, por las posibilidades futuras, y cuando perdí mi trabajo y ya no pude mantener esa imagen, empezó a buscar otras formas de conseguir lo que quería, y yo fui lo suficientemente estúpido y desesperado como para seguirle la corriente. Sentí una extraña mezcla de emociones. Parte de mí quería consolar a mi hijo, decirle que todo estaría bien, pero otra parte, la parte que todavía sangraba por la traición, permanecía fría y distante. Eso no excusa lo que hiciste. Finalmente dije con cuidado, Patricia puede haber sugerido la idea, pero tú tomaste la decisión. Tú entraste a mi casa, tú tomaste mis cosas, tú vendiste el relicario de tu padre. Tienes razón, admitió. Y voy a arreglar las cosas, mamá. Conseguí un trabajo ayer. No es mucho. Solo un trabajo en un almacén, turno de noche, pero paga 11 euros la hora. Y también conseguí un segundo trabajo durante el día en una gasolinera. Entre los dos trabajos, puedo ganar unos 2.400 euros al mes. Hice cálculos mentales rápidos. Eso no es suficiente para pagar 12.000 euros en un mes. Lo sé, dijo con frustración. He estado pensando en eso sin parar. Estoy tratando de vender mi coche. Podría conseguir unos 4.000 euros por él. Y tengo algunas cosas que puedo vender. Cualquier cosa de valor. ¿Y Patricia? Pregunté. ¿Está contribuyendo a esto? Se fue, dijo simplemente. Hizo las maletas anoche y se fue a vivir con su hermana. Dijo que si yo era lo suficientemente tonto como para arruinar nuestras vidas por una anciana egoísta, entonces no quería ser parte de eso. La frase anciana egoísta me golpeó como una bofetada. Así era como me veía. Así era como probablemente me había visto durante años. Solo que yo había estado demasiado ciega para notarlo. Así que estás solo, observé. Sí, confirmó. Pero tal vez eso es lo que necesito. Tal vez he necesitado estar solo durante mucho tiempo para descubrir quién soy realmente sin que alguien más me diga qué pensar o qué hacer. Roberto, aprecio que me hayas llamado y me hayas contado todo esto, dije con cuidado, pero eso no cambia la situación.
Mi abogado está preparando un acuerdo de restitución. Tendrás que firmarlo ante notario. Y si no puedes pagar la cantidad completa en un mes, tendré que presentar cargos. Lo entiendo, dijo con una voz resignada. Y lo acepto. Lo que sea que decidas hacer, mamá, lo acepto. Lo merezco. No se trata de lo que mereces, repliqué, sintiendo el cansancio en cada palabra. Se trata de protegerme, de asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Nunca volverá a suceder, prometió vehementemente. Lo juro por la memoria de papá, nunca volveré a hacer nada como esto. La mención de Ricardo me atravesó como un cuchillo. No jures por tu padre, dije con voz temblorosa. No traigas a ese hombre a esto. Él estaría devastado si supiera lo que hiciste. Lo sé, sollozó Roberto. Y eso es lo que más duele. Saber que decepcioné no solo a mi madre, sino también a la memoria de mi padre. Terminamos la llamada poco después. No había mucho más que decir. Roberto prometió estar disponible para firmar el acuerdo cuando estuviera listo. Yo no prometí nada. No podía prometer perdón. No podía prometer una relación reparada. Solo podía prometer que pensaría en todo lo que había dicho. 2 días después, don Guillermo me llamó para decir que el acuerdo estaba listo. Roberto vino a su oficina esa tarde, luciendo demacrado y exhausto. Tenía profundas ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido en días. Había perdido peso. Su ropa le quedaba holgada. «Hola, mamá», dijo cuando me vio, su voz apenas un susurro. «Roberto», repliqué con un breve asentimiento. Don Guillermo nos hizo sentar y explicó los términos del acuerdo. Roberto escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando don Guillermo terminó, Roberto firmó sin hacer preguntas, sin intentar negociar. Su firma temblaba ligeramente en el papel. «Entiendo que probablemente no podré pagar todo en un mes», dijo después de firmar, «pero quiero que sepas que voy a intentarlo con todo lo que tengo, y si no puedo, aceptaré las consecuencias. No voy a huir, no voy a esconderme. Voy a enfrentar lo que hice». Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Verlo así, tan roto y derrotado, me partía el corazón. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Esa parte nunca iba a cambiar, sin importar lo que hubiera hecho. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Cada día me despertaba sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Roberto me llamaba semanalmente para informar su progreso. Había vendido su coche por 4.000 euros. Había vendido su ordenador, su guitarra, su televisión, todo lo que tenía de valor. Había conseguido un tercer trabajo los fines de semana. Estaba trabajando casi 80 horas a la semana, apenas durmiendo. «He reunido 8.000 euros», me informó en la tercera semana. «Sé que no es suficiente, pero lo estoy intentando, mamá. Te prometo que lo estoy intentando». Flora venía a visitarme todos los días. Me traía comida, me obligaba a dar paseos y me mantenía cuerda. Una tarde, mientras tomábamos té en mi sala, me hizo la pregunta que había estado evitando. «¿Qué vas a hacer cuando se cumpla el mes?», preguntó directamente. «No lo sé», admití. «Honestamente, no lo sé, Flora. Veo lo duro que está trabajando. Veo que está genuinamente arrepentido. Pero eso no cambia lo que hizo». «No, no lo cambia», estuvo de acuerdo Flora. «Pero tienes que decidir qué es más importante para ti, la justicia o la familia». «¿Por qué no puedo tener ambas?», pregunté con frustración. «Tal vez puedas», dijo Flora pensativamente, «pero probablemente no de la manera que esperas. La justicia no siempre viene de los tribunales, Rosita. A veces viene de otras formas». Sus palabras me dieron mucho en qué pensar. Pasé las noches despierta, luchando con mi conciencia. Pensé en Ricardo. ¿Qué me aconsejaría hacer? Él siempre había sido más suave que yo, más perdonador.
pero también había sido firme sobre los límites y las consecuencias. Una semana antes de que expirara el plazo, Roberto apareció en mi puerta. Había llamado primero, pidiendo permiso para visitar. Cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. Había perdido al menos 15 kilos. Su rostro estaba demacrado, con profundas líneas de fatiga y estrés. «Pasa», dije, haciéndome a un lado. Entró con cautela, como un animal asustado. Se sentó en el borde del sofá, sus manos entrelazadas entre sus rodillas. «Tengo 10.000 euros», dijo sin preámbulos. «Sé que no es suficiente. Me faltan 2.000 euros. He intentado todo, mamá. He trabajado hasta que pensé que colapsaría. He vendido todo lo que poseía. Incluso intenté conseguir un préstamo, pero sin un trabajo estable y con mi historial crediticio arruinado, ningún banco me daría nada». «Roberto», comencé, pero él levantó la mano. «Déjame terminar, por favor», suplicó. «Sé que el acuerdo dice que si no pago la cantidad completa, presentarás cargos, y lo entiendo. Lo acepto. Pero antes de que lo hagas, necesito decirte algo». «Te escucho», dije suavemente. «Estos últimos 30 días han sido los peores de mi vida», comenzó, su voz temblando. «Pero también han sido los más reveladores. Trabajar todos esos trabajos, vivir solo, tener tiempo para pensar en lo que hice, en quién me había convertido. Me di cuenta de algo, mamá». «¿Qué?», pregunté. «Me di cuenta de que perdí mi camino hace mucho tiempo», continuó Roberto, lágrimas rodando por sus mejillas. «Papá murió, y no supe cómo manejarlo. En lugar de hablar contigo, en lugar de procesar mi dolor, simplemente lo enterré. Me concentré en el trabajo, en pretender que todo estaba bien, en ser el hombre fuerte que pensé que debía ser». Sentí mi propia garganta cerrarse. No habíamos hablado realmente sobre la muerte de Ricardo, no de la manera en que deberíamos haberlo hecho. Ambos habíamos sufrido en silencio, cada uno tratando de proteger al otro. Y luego conocí a Patricia, continuó. Y ella era tan segura, tan decidida. Me hacía sentir que podía ser fuerte de nuevo, pero lo que realmente estaba haciendo era dejar que alguien más tomara decisiones por mí, dejar que alguien más me dijera quién debía ser. «Roberto, todos cometemos errores en las relaciones», dije suavemente. «Eso no justifica». «Lo sé», me interrumpió. «No estoy tratando de justificar nada. Solo estoy tratando de explicar cómo llegué al punto donde pensé que robar a mi propia madre era una opción aceptable. Había perdido mi brújula moral, mamá. Había perdido de vista quién era realmente». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto tan familiar de cuando era niño, que sentí un dolor agudo en mi pecho. Estos 30 días de trabajar sin parar, vivir con casi nada, enfrentar lo que hice, fue como despertar de una pesadilla, dijo. Y me di cuenta de algo más. Me di cuenta de que lo que más lamento no es que me descubrieras, es que lo hice en primer lugar. Es que traicioné todo lo que papá me enseñó, todo lo que tú me enseñaste sobre honestidad e integridad. «¿Qué esperas que haga con esto, Roberto?», pregunté, mi voz quebrándose. «¿Qué esperas que diga?» «Nada», respondió, sorprendiéndome. «No espero tu perdón. No espero que olvides lo que hice. Solo quería que supieras que estos 30 días cambiaron mi vida. Me enseñaron quién nunca quiero volver a ser. Y sin importar lo que decidas hacer, si presentas cargos o no, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que papá habría querido que fuera». Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Podía escuchar el reloj de pared, el mismo reloj que Ricardo y yo habíamos comprado en nuestro viaje a Europa hace 25 años. Cada tic-tac parecía marcar el peso de la decisión que tenía que tomar. «¿Todavía tienes los 10.000 euros?»,
Finalmente pregunté. Roberto asintió, sacando un sobre grueso de su chaqueta. Está todo aquí, en efectivo, como especificaba el acuerdo. Tomé el sobre, sintiendo su peso en mis manos. 10.000 euros. 30 días de trabajo agotador, de sacrificio, de enfrentar consecuencias. No era la cantidad completa, pero era evidencia de un esfuerzo genuino. Voy a quedarme con esto, dije, y vi sus hombros hundirse con alivio. Pero no voy a presentar cargos. Todavía no. Mamá. Su voz estaba llena de esperanza cautelosa. Escúchame con cuidado, Roberto, dije firmemente. No estoy perdonando lo que hiciste. No estoy diciendo que todo está bien. Estoy diciendo que veo tu esfuerzo, veo tu arrepentimiento genuino, y creo que enviarte a la cárcel no va a reparar nuestra relación ni devolverme lo que perdí. ¿Entonces qué? Comenzó a preguntar. Los 2.000 euros restantes, continué. Los pagarás con tiempo. ¿Con tiempo? Preguntó confundido. Una vez al mes, expliqué, una idea formándose mientras hablaba. Vendrás a mi casa. Me ayudarás con las cosas que necesito. Reparaciones, trabajo en el jardín, lo que sea. Y hablaremos. Realmente hablaremos, no solo superficialidades. Hablaremos sobre tu padre, sobre tu dolor, sobre cómo reconstruir la confianza. Vi la sorpresa en su rostro. Me estás dando otra oportunidad. Te estoy dando la oportunidad de ganarte una, corregí. Pero entiende esto claramente. Las cerraduras permanecen cambiadas. No tendrás llaves de esta casa nunca más. Si quieres visitarme, llamarás primero. Si necesito ayuda, te llamaré. Pero nunca entrarás a mi casa sin invitación de nuevo. ¿Entendido? Entendido, asintió vigorosamente. Mamá, te prometo que no te decepcionaré de nuevo. Eso espero, dije, sintiendo el peso de años caer de mis hombros. Porque esta es tu última oportunidad, Roberto. Si traicionas mi confianza de nuevo de cualquier manera, no habrá más conversaciones. Presentaré cargos inmediatamente. No lo haré, prometió. Lo juro por la memoria de papá, por todo lo sagrado. No te fallaré de nuevo. Esta vez, cuando mencionó a Ricardo, no dolió tanto porque podía imaginar a mi esposo aprobando esta decisión. Él siempre creyó en las segundas oportunidades. Él siempre creyó en la redención. Pero también creyó en las consecuencias y los límites claros. Roberto se quedó un poco más. Tomamos café juntos, algo que no habíamos hecho en meses. La conversación fue incómoda al principio, llena de pausas y silencios tensos, pero gradualmente empezamos a hablar de cosas reales. Él habló sobre lo difícil que había sido perder a su padre, sobre cómo había sentido que tenía que ser fuerte para mí, cuando en realidad él también estaba roto. Yo hablé sobre mi propia soledad, sobre cómo cada día en esta casa grande me recordaba lo que había perdido. Deberíamos haber tenido estas conversaciones hace 5 años. Finalmente dije. Sí, dijo. Mejor tarde que nunca. Cuando se fue esa noche, lo abracé por primera vez desde el día de la confrontación. No era como antes. No había esa calidez y confianza incondicional. Pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podría sanar. Flora vino a visitarme al día siguiente, curiosa por saber qué había decidido. No voy a presentar cargos, le dije. Al menos no ahora. ¿Estás segura? Preguntó, estudiando mi rostro cuidadosamente. No, admití honestamente. No estoy segura de nada. Pero estoy segura de que enviar a mi hijo a la cárcel no me devolverá lo que perdí, no me devolverá el relicario de Ricardo, no me devolverá la confianza, solo añadiría más dolor a una situación ya dolorosa. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Flora, tomando mi mano, y más sabia. No me siento sabia, suspiré, me siento cansada,
El perdón es cansado, observó Flora. Pero el rencor es más cansado. Y el rencor dura más. Tenía razón, como siempre. En las semanas que siguieron, Roberto mantuvo su palabra. Llamaba antes de cada visita. Venía una vez a la semana para ayudar con las tareas de la casa. Reparó la cerca del jardín que había estado rota durante meses. Limpió las canaletas. Pintó el dormitorio de invitados que había estado necesitando una nueva capa de pintura durante años. Y hablamos. Hablamos sobre Ricardo, sobre los buenos tiempos y los difíciles. Hablamos sobre su infancia, sobre los recuerdos que compartíamos. Lentamente, muy lentamente, empezamos a reconstruir algo. No era lo que teníamos antes, eso se había perdido para siempre, pero era algo nuevo, algo construido sobre honestidad y límites claros, en lugar de suposiciones y confianza ciega. Meses después, mientras me sentaba en mi sala una tarde tranquila, me di cuenta de que la casa se sentía diferente. Ya no se sentía violada o insegura. Se sentía como mi hogar de nuevo, pero un hogar que ahora protegía con mayor cuidado. Las nuevas cerraduras no eran solo metal y mecanismos. Eran símbolos de límites saludables, de protección necesaria. Pensé en todo lo que había perdido. Las joyas de mi madre, los relojes de Ricardo, el precioso relicario. Nunca lo recuperaría. Ese dolor siempre permanecería. Pero también había ganado algo. Había ganado el conocimiento de mi propia fuerza. Había aprendido que el amor no significa permitir que te hieran. Había aprendido que perdonar no significa olvidar o pretender que nada pasó. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, pasando mi mano sobre la nueva cerradura. Recordé las palabras que Flora había dicho meses atrás, palabras que ahora resonaban con profunda verdad en mi corazón. No toda puerta cerrada es rencor, susurré para mí misma. Algunas son protección. Cerré los ojos y pude sentir la presencia de Ricardo a mi alrededor, en cada rincón de esta casa que construimos juntos. Y supe con una certeza profunda que él estaría orgulloso de mí, no por perdonar a nuestro hijo necesariamente, sino por protegerme primero, por establecer límites, por saber que el verdadero amor incluye respeto, y el respeto requiere límites. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Era el final de un día, pero también el comienzo de algo nuevo, una nueva forma de vivir, más cautelosa quizás, pero también más consciente, más fuerte, más mía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.